Amén. Y amén. Pues bueno, la semana pasada iniciamos nosotros una nueva serie. Una serie navideña y le llamamos a esta serie, así le llamamos, Más que una noche buena. Y la razón por la que lo hicimos es porque creemos, ¿sí? Porque creemos que hay muchísimo más a la venida de Jesucristo, al relato del nacimiento de Jesús, que nos puede enseñar, que nos puede recordar, que nos puede impulsar, que solamente el relato del nacimiento de Jesús, ¿sí? En este tiempo celebramos la venida de Jesucristo, celebramos el nacimiento de Jesucristo, pero a través de eso Dios hace tanto más en nosotros, que lo que queremos hacer por medio de esta serie es ver algunas de esas enseñanzas paralelas, algunas de esas cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y esto es lo que me pasa a mí, año tras año. Como yo sé que en este tiempo ustedes saben que yo voy a predicar de esto, sí, año tras año yo reviso nuevamente el relato del nacimiento de Jesucristo, lo vuelvo a estudiar y año tras año me sorprendo de ver cómo Dios me revela un poquito más, un poco más, y me abre un poco más y a través de este relato acerca de quién es Él, acerca de su carácter, acerca de su misericordia y acerca de cuál es nuestra respuesta apropiada a Él a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, la semana pasada iniciamos nuestra serie hablando de un sentimiento que todos tenemos por adentro y dijimos que esto era algo bueno, que esto era parte de la imagen de Dios en nosotros. Y hablamos de esa necesidad que cada uno tiene adentro de encontrarle sentido a las cosas que nos pasan. Todos tratamos, cuando algo nos pasa, de encontrar cómo esto encaja, cómo esto es parte de un plan mayor. Y vimos la semana pasada, a través de la vida de María, la madre de Jesucristo, cómo ella pues no solo recibe el llamado del Señor, de ser la madre del Señor, sino cuando vimos todo lo que este llamado implicaba, todo lo que pasaba y cómo Dios a través de ese llamado hace que todo eso encaje para llevarnos al clímax en la cruz del Calvario, ¿sí? Donde todo su plan se desenvolvía. Vimos nosotros en ella una respuesta gloriosa y vimos cómo ella, sin saber todo lo que venía por delante, respondió de una forma que espero tú y yo podamos responder, y le dijo: Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, esta semana vamos a continuar con la narración de la historia del nacimiento de Jesucristo. Y particularmente vamos a hablar de un grupo de personas que, curiosamente, ayer mientras hablaba con alguien me decía: ¿y de qué vas a hablar mañana? Le digo: voy a hablar de los pastores. ¿Quiénes? Los pastores. Ah, sí, los que seguían la estrella. No, le digo, esos son los magos. No, vamos a hablar de los pastores. Y habían pastores. Vamos a hablar de los pastores que tienen esta visión angelical, que ven este coro de ángeles, ¿sí? y que reciben ellos la anunciación del nacimiento de Jesucristo justo cuando Él estaba naciendo. Ahora, vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de ellos en particular. Vamos a ver algunas cosas que podemos aprender acerca de Dios en esta revelación. ¿Qué hicieron ellos con lo que les fue anunciado? ¿Y qué hicieron aquellos que los rodeaban cuando se enteraron de esta noticia? Ahora, para ponerles un poco de contexto, para donde vamos a agarrar la historia, ¿sí? Para este momento donde vamos a agarrar la historia, el ángel ya se apareció a María y ya le anunció que ella iba a ser la madre del Señor, ¿sí? Ya pasaron 9 meses a todo esto. El emperador Augusto César da un decreto. Y da un decreto diciendo que todos debían ir a ser empadronados. Y esto implicó que María, en su 9º mes de embarazo, tiene que subirse a un burro y caminar alrededor de 200 kilómetros para llegar a Belén, a la ciudad donde había llegado. Y cuando llega, no encuentra lugar en el mesón y tienen que quedarse, asumimos, aunque no lo dice exactamente, pero asumimos, en un establo, porque cuando Jesús nace, ponen al niño en un pesebre, ¿sí? Entonces, José y María ya hicieron el viaje. Seguramente, aunque esto está en la narración del Evangelio de Mateo y vamos a ver el Evangelio de Lucas, seguramente ya los magos, los reyes magos, o los reyes que vienen, los sabios que vienen del oriente, ya vienen en camino. Seguro ya salieron hace algún tiempo, y hay una estrella extraña brillando en el cielo que tiene seguramente algunos preguntándose: ¿qué está pasando? ¿Sí?
Ahí es donde nosotros agarramos la historia el día de hoy. Y si me acompañan a Lucas capítulo número 2, vamos a comenzar la narración en el versículo número 8. Lucas capítulo número 2, versículo número 8. Miren lo que dice, comienza diciendo así. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, paremos aquí un momentito. Los pastores de ovejas, eran un grupo interesante. Porque tenían por un lado muy mala reputación, ahorita les voy a explicar por qué. Pero por el otro lado tenían buena historia. Porque habían personajes bíblicos, personajes de la historia del pueblo de Israel, que habían sido pastores como Moisés, como David. Y ellos venían de alguna manera a redimir o a balancear la ecuación de la mala reputación que tenían algunos de estos pastores. Ahora, ser pastor de ovejas no necesariamente era un trabajo honroso. Si ustedes se recuerdan, David, el rey David, cuando era el menor, lo despreciaban un poquito en medio de su familia y entonces lo mandaban a cuidar las ovejas. Era así como que, no sabemos qué hacer contigo, anda a cuidar las ovejas. Y es más, cuando llega el profeta Samuel a quererlo ungir, ni siquiera se recuerdan que David existía hasta que él pregunta si no había otro hijo. Entonces, no necesariamente era un trabajo honroso, pero tampoco era tan mal visto en vista de que Moisés había pastoreado las ovejas de su suegro, que David había sido un pastor de ovejas, y ambos eran quizás los dos personajes más importantes de la historia de Israel hasta este momento. Ahora, dice que pastoreaban cerca de Jerusalén. Esto significa, muchos concuerdan que de acuerdo a la historia, ellos han de haber estado a unos 10 kilómetros de Jerusalén pastoreando. Era lo suficientemente cerca porque seguro ellos pastoreaban ovejas que iban a ser usadas para que la gente las comprara y las llevara al templo y las ofreciera como sacrificio. Lo cual me parece curioso, que era gente familiarizada con un cordero que iba a ser usado para el sacrificio. Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, ahora, generalmente había dos tipos de pastores. Estaban los dueños de las ovejas y estaban los asalariados. Los dueños de las ovejas eran buenos pastores, cuidaban a sus ovejas. ¿Sí? Los asalariados eran malos pastores. ¿Sí? Y aquí es de donde venía la mala reputación de esta profesión, porque los asalariados, ¿sí?, tenían reputación de ser ladrones. De ser ladrones en varios sentidos. Primero, llevaban muchas veces las ovejas a pastar a campos ajenos. Ustedes se pueden imaginar que en el desierto no hay muchos campos verdes, ¿sí? No hay muchas praderas con grama donde las ovejas pueden estar comiendo, no. Esos son escasos. Sin embargo, las ovejas comen prácticamente lo que sea. Y entonces los pastores, sobre todo los asalariados, tenían reputación de llevar a sus ovejas y arrasaban con frutas, con flores, con plantas, con lo que fuera. Y cuando los llevaban a campos ajenos, arrasaban con campos ajenos. Ahora, no solo eso, ellos muchas veces tenían la reputación de que vendían algunas de las ovejas y después le reportaban a sus jefes, a sus patrones, que habían sido comidas por lobos o por animales salvajes o por qué sé yo, y se quedaban con la ganancia. Y al mismo tiempo se movían constantemente de lugar en lugar buscando dónde pastar. ¿Sí? Lo cual significaba que muchas veces cuando llegaban a un lugar tenían la libertad de hacer lo que quisieran hacer, que al día siguiente iban a estar en otro lugar y no había quien los pudiera amarrar con el crimen, por así decir. Ahora, por el otro lado, los buenos pastores eran gente esforzada. Eran gente esforzada y eran gente valiente y era gente trabajadora. Algunos de ellos, para que se hagan una idea, todas las noches, recogían arbustos salvajes que volaban por el desierto. Si alguna vez han visto una película del oeste, esos que salen volando así con el aire y que pasan así en la escena, ellos tomaban de eso, los amarraban uno con otro alrededor de sus ovejas y les hacían una cerca protectora todas las noches. Y si leemos la historia, sabemos que David había luchado contra osos y contra leones por una sola oveja. Y es más, cuando Jesús se describe a sí mismo, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Así que esta es una profesión contrastante, y estos pastores, pues todo indica de que eran buenos pastores, porque dice que era de noche y estaban guardando las vigilias de la noche. Así que no hay nada que indique que no eran buenos pastores. Y el versículo número 9 dice: y he aquí,
a medianoche, no sabemos exactamente a qué hora, cuando estaba oscuro y el desierto se ponía oscuro. El desierto, a menos que hubiera luna, era un lugar muy oscuro. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, otra vez paremos aquí. Los pastores de ovejas no se asustan fácilmente. Esta gente es valiente. Ellos pasan la noche entera en el desierto, aislados de todo, protegiendo a sus ovejas que huelen muy mal y huelen por kilómetros, que atraen animales salvajes. Y era el trabajo de ellos luchar contra animales salvajes en la oscuridad de la noche para proteger a sus ovejas. Esta gente no se asusta fácilmente. Sí, están acostumbrados al frío, están acostumbrados a la oscuridad, están acostumbrados a los animales salvajes. Y lo cual me hace preguntarme a mí, ¿cómo fue este espectáculo que a gente que está acostumbrada a ver de todo, tuvieron no temor, tuvieron gran temor? Tuvieron gran temor. Y tuvo que haber pasado algo grande, tuvo que haber pasado algo sobrenatural que ellos no sabían ni qué hacer con ello. Y déjenme imaginar, y es que dice que la gloria del Señor brilló. Ahora, quizás alguno aquí ha tenido alguna experiencia que yo no he tenido, pero la gloria del Señor nunca ha brillado físicamente y tangiblemente sobre mi vida. ¿Sí? Es más, si lo hiciera, probablemente diría, Señor, ¿me viniste a traer? ¿Sí? No sé si estoy libre. O sea, ¿sí? La gloria del Señor tiende a aparecerse cuando alguien está a punto de irse. O sea, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente tiende a asustarse de pensar en la gloria del Señor. Pero ¿saben? Esta no es una respuesta poco común. Una y otra vez cuando nosotros vemos que siervos de Dios tuvieron la aparición de un ángel, que tuvieron la aparición de algo y de repente estos siervos de Dios se encontraron con Dios, la respuesta número uno de todos es que les da miedo. Y yo me pregunto, ¿por qué nos da miedo estar delante de Dios? ¿Nunca se han preguntado ustedes? Déjenme, es más, Carol no está aquí, así que voy a aprovechar. Sí, déjenme contarles algo que en el segundo servicio no voy a contar, sí, porque ya viene Carol. Pero cuando éramos novios todavía, me recuerdo una vez tuvimos un tiempo de oración, llegó una persona a visitar a un profeta y sale con una palabra gloriosa para Carol, y a mí me da una envidia terrible. Y le dijo, dice el Señor que te va a venir a visitar una de estas noches y que vas a tener una pachama puesta así, una pachama que Carol tenía, ¿sí? Una pachama así, y yo dije, pues, para mí no había esa palabra, ¿sí? Carol tiró su pijama esa, porque le daba miedo. ¿Por qué nos da miedo estar delante de Dios? Y eso que, ojo, vivimos en un tiempo donde el respeto, el temor y la reverencia por Dios se han perdido. Sin embargo, hay algo en todos nosotros que todavía, o sea, la presencia de Dios, pero así ya física manifiesta, nos da miedo. ¿Por qué? Quizás es porque sabemos que no estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer, que no somos justos, que somos pecadores, y Él es un Dios santo, y donde el pecador y el santo se juntan, nos debería dar miedo, sí. Quizás porque sabemos que Él es justo, y si Él de verdad es justo y yo de verdad soy pecador, algo tiene que hacer al respecto de mi pecado. Eso nos da miedo. O quizás para algunos es un temor de, es que si yo me acerco con Dios me va a comenzar a pedir cosas, que deje de hacer cosas o que comience a hacer cosas que no sé si quiero dejar de hacer o que no sé si quiero comenzar a hacer. Pero la presencia de Dios nos tiende a dar temor. Y miren qué lindo esto, porque versículo número 10, miren lo que pasa. Versículo número 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Saben ustedes cuál es el mandamiento más común en toda la Biblia? El más popular, el que más veces se repite en toda la Biblia. ¿Saben cuál es? Esta es la parte donde responden ustedes. Sí.
No temas, no temáis. Si ustedes lo buscan en una Biblia electrónica, y miren, esto es un estudio no profundo, no a profundidad, solo fue un experimento así para ver cuántas veces repetía. Puse no temáis o no temas, 92 veces encontré yo haciendo uno superficial acerca de este mandamiento. Este es el mandamiento más común. Y ojo, no temáis, no porque Dios no sea temible, sino porque Dios es bueno. Déjenme ver qué tanto se recuerdan. ¿Cuántos vieron aquí la película de Narnia, la primera? ¿Cómo es que es el león, la bruja y el closet y el ropero? No. Hay una escena de esa película, la quise buscar pero no la encontré de verdad y no tenía tiempo para seguir dedicándole tiempo a buscarla. La quise buscar pero no la encontré, ¿sí? Hay una escena de eso, donde los niños están con el castor, ¿sí? Con el castor, y el castor está platicando con ellos, ¿sí? Y de repente la hermana mayor se da cuenta y dice, un león. Ay, yo pensé que era un rey normal, ¿no? Es un león, así como que, sí, le dice, es un león, el rey es un león, Aslan es un león. Y le dice, ay, y es seguro acercarnos a él, así como que no debería tener miedo. Y le dice, ¿es seguro? No, no es seguro. Pero él es rey y él es bueno. ¿Deberíamos tener temor de acercarnos a Dios? Claro que sí. Él es Dios, Él es justo, Él es santo, Él es poderoso, pero Él es Dios y Él es bueno. No temáis, no porque Dios no sea temible, no porque no deberíamos de temer, no temáis porque Dios es bueno, no temáis. ¿Saben por qué? No porque no tengamos una razón para temer, sino porque hoy, decía, en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador. Presentarnos delante de Dios con nuestro pecado nos debería de dar temor, a menos que tengamos un Salvador que nos ayude a presentarnos, a menos que tengamos alguien que nos defienda delante de Dios. Necesitamos un Salvador, porque nadie puede limpiar su propio pecado, nadie puede limpiar su propio pecado delante de Dios. Y cualquier intento que hagamos de limpiar nuestro propio pecado, ¿saben cómo es? ¿Alguna vez han tratado de trapear con un trapeador sucio? Solo embarramos todo. Así somos nosotros cuando tratamos de limpiar nuestro propio pecado sin un Salvador. Y el ángel le dice, no temas, no porque Dios no sea temible, no temas, no porque ustedes no sean pecadores, no temas porque hoy van a ser un Salvador, alguien que los va a limpiar, alguien que los va a santificar y alguien que los va a tomar y los va a presentar justos y santos delante de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados, y por esa razón es que Dios se encarnó. Dios mismo se encarnó para vivir en medio de nosotros y ser ese Salvador. Y por eso, y no me voy a detener en esto porque en años anteriores ya he predicado este texto, sí, y por esto es que dice, y estos son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Hay tanto ahí, pero hoy no me voy a detener en eso. Sigamos, versículo número 12, y este es uno donde voy a pasar rápido y les pido perdón, pero escuchen la prédica de hace 2 años porque hablé de este texto. Dice, y esto os servirá de señal, ¿sí? Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, miren qué lindo este canto, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, otra vez, yo hablé de esto hace 2 años, así que no me voy a tener aquí, pero solo les puedo decir esto, 3 cosas de este canto que son gloriosas. Número 1, la venida de Jesucristo, la obra de Jesucristo produce, le da a Dios una gloria superior que cualquier otra cosa. Gloria a Dios en las alturas, ¿sí? La venida de Jesucristo nos permite paz aquí en la tierra, paz para con Dios, y nos permite el camino de encontrar paz para con otros. Y número 3, la venida de Jesucristo nos revela a nosotros que Dios es por nosotros, que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Buena voluntad. Dios quiere lo bueno, Dios quiere lo mejor, Dios procura lo mejor para nosotros. No me voy a detener ahí, sigo adelante. Sí, esto es lo que les quiero compartir. Versículo 15, esto es el tema real del día de hoy. Dice así, dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lección número 1 que podemos aprender esto. Lección número 1 que podemos aprender de este texto, de estos pastores, es la siguiente. Número 1, Dios usa, Dios se revela, Dios honra, Dios hace partícipes de su historia a aquellos que están dispuestos a caminar la mía extra. No hay nada en este texto que nos diga que el ángel les dijo que fueran a Belén. No, el ángel se apareció, les cantó una canción, ¿sí? El ángel les dio las buenas noticias y se fue. Pero nunca dice que el ángel haya dicho: ahora ustedes vayan a buscar al niño y cuenten las cosas. Pero ellos agarraron sus cosas y fueron a buscar al niño. Nunca nos dice eso. Y saben, ellos estaban por lo menos a 10 kilómetros de Belén. Era medianoche y tuvieron que caminar no 5 minutos, por varias horas, y tuvieron que dejar las ovejas. Yo no sé con quién se tiraron la ficha y uno se quedó, o dijeron: bueno, Señor, si mandaste ángeles a cantar, que ángeles cuiden las ovejas, pero nosotros vamos a ir a Belén. Yo no sé. Pero a medianoche ellos agarraron hacia Belén. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Vamos, hagamos algo. Bien, cuando Dios te habla, cuando Dios comienza a hablar a tu vida, no es solo para que digas: ay, qué lindo, y regreses a hacer lo que estabas haciendo. Es para que hagas algo, es para que nos pongamos las pilas, porque Dios usa, Dios se revela, Dios honra a aquellos que están dispuestos a caminar la mía extra. Y no solo eso, ellos tuvieron que caminar 10 kilómetros de noche, dejar sus ovejas de alguna manera, no sé si desprotegidas o semiprotegidas, ¿sí? Y cuando ellos caminan, ahora llegan a Belén, ¿y ahora qué? O sea, ellos no sabían en qué establo estaba. Es más, la gente había regresado a Belén para el censo. Seguramente el mesón estaba lleno, si es que habían varios, estaban todos llenos, o si había solo uno, ¿sí? Y seguramente en cada establo de Belén había una familia, porque todos habían regresado para el censo. Y yo me imagino esto. Solo imagínense esto. Son las, que digamos, 3 de la mañana. Y viene este grupo de pastores que tenían reputación dudosa, ¿verdad? Y comienzan a tocar puertas en una ciudad. ¿Será que aquí nació un niño? ¡Cállese, déjenos dormir! ¡Perdón, noches! Sí. ¿Cuántas puertas tuvieron que tocar? ¿Cuántos establos, cuántas familias despertaron para de repente tocar la puerta en un lugar? ¿Sí? Y encontrar: aquí nació un niño. ¿Sí? ¿Y ustedes quiénes son? Es que fíjense, y vamos a llegar a eso. Sí, pero la pregunta es esta: ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que Dios te incomodara? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el hacer algo por Dios te sacara de tu zona de confort, que interrumpiera tus planes? Porque Dios había hablado, Dios, habías escuchado algo de Dios, habías sentido algo de parte de Dios. Y decidiste: pues Dios no me está diciendo nada, pero yo tengo que hacer algo. ¿Saben qué es lo lindo? ¿Y qué pasa si no haces nada? Pues no pasa nada. Literalmente no pasa nada. O sea, no es como que Dios va a bajar del cielo y ahora partir en dos a estos pastores porque no fueron a Belén. Pero no hubiera pasado nada si ellos no deciden caminar esa mía extra. Pero si lo haces, si dejas que Dios interrumpa, si dejas que Dios te saque de tu zona de confort, quizás puede ser parte de una obra gloriosa de Dios que ni te imaginaste nunca que Él te podía usar de esa manera. Lección número 1: Dios honra, Dios usa, Dios se revela a aquellos que están dispuestos a caminar la mía extra. Número 2, versículo 17 dice: y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando vemos a Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, no podemos quedarnos callados. Ahora, esta gente
No eran gente instruida, no eran sabios, no eran sacerdotes, eran simples pastores de ovejas. Seguro ninguno de ellos sabía leer, pero ni una pizca. Seguro ninguno de ellos sabía escribir. Y esto es lo que es importante para ti y para mí. Y es que no necesitas un título de teología para compartir acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas una instrucción o tener este gran conocimiento para poder hablar de lo que Dios ha hecho. Lo único que necesitamos es ser testigos de Cristo, es verlo, es experimentarlo, es que Él sea parte importante en nuestra vida. Porque nadie puede argumentar como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nadie puede argumentar contra eso. Nadie puede argumentar con lo que decía el ciego de nacimiento. Yo no sé quién es él, si es pecador, no sé, pero yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. No podemos argumentar contra eso. Pero a veces nos escondemos detrás de, no es que yo no sé qué responder para no decir nada. ¿Sí? Y tú y yo hemos recibido el llamado, hemos recibido la misión de compartir las buenas nuevas de salvación. No nos podemos callar, no nos debemos callar. Ahora estos pastores no sabían cómo iba a terminar todo esto. Nosotros sí. Ellos no tenían 2000 años de perspectiva histórica como tú y yo tenemos. Pero ellos no callaron. Y nosotros a veces sí. Hay gente que me pregunta, y quizás esta y las siguientes 3 cosas me van a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cómo puedo celebrar la Navidad de una manera que honra a Dios? Número 1, comparte las buenas nuevas de salvación. Haz lo que hicieron los pastores. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No te calles. Número 2, miren, versículo 18 dice, y todos los que lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hay algo complicado en el corazón del ser humano. Hay algo verdaderamente complicado en el corazón del ser humano. Es que nuestro factor de asombro se pierde así. Yo no sé si les ha pasado. Vemos algo glorioso. Sí, quizás vemos un edificio por primera vez. ¡Hala, qué lindo este edificio! Lo vemos la segunda vez. ¡Hala, qué lindo este edificio! Lo vemos la tercera vez y ya ni volteamos a ver. Y se nos pasa el asombro, se nos pasa la maravilla, sí. Sí, no permitamos, miren, por favor, no permitamos que nuestra familiaridad con el Evangelio nos robe el asombro o la maravilla de lo que Él ha hecho por nosotros. Y me temo que muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces el Evangelio, tantas veces el mensaje de salvación, tantas veces la obra que Jesucristo hizo por nosotros, que hemos dejado de estar impresionados por ella. Hemos dejado de estar impresionados por lo maravillosa que es esta obra. Y déjenme contarles y recordarles lo maravillosa que es esta obra. Esta obra es tan maravillosa que Dios mismo se encarnó y no nació en la casa de un rey, no nació en un palacio, no, se encarnó en una familia humilde de una aldea pequeña y nació en un establo. Los testigos y los primeros visitantes eran vacas y ovejas, seguidos por pastores de ovejas, y donde se le colocó fue en un pesebre. Él después caminó en medio de nosotros, hizo milagros, hizo señales, prodigios y maravillas. Y aún así la gente le escupió en la cara, la humilló. Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de haber muerto, Dios le resucitó al tercer día. Y ahora, hoy, Él vive eternamente para interceder por nosotros delante del Padre. Ahora, si eso deja de maravillarnos, tenemos problemas. Dice que cuando la gente lo escuchó se maravillaron de lo que los pastores les decían. Por favor, hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. No sé si esta palabra existe. No insensibilicemos nuestros corazones ante algo tan maravilloso. No dejemos de maravillarnos nunca de lo que Dios ha hecho. Y sabes, porque conforme comprendes, y espero que esto te vaya pasando, conforme comprendes mejor
tu estado pecaminoso, porque cuando comprendes mejor la oscuridad que hay en tu corazón, cuando comprendes mejor realmente qué tan pecador realmente eras, y comenzamos a comprender mejor su obra y lo que Él hizo por nosotros, y cómo nos rescató, nuestra maravilla por Él debería ir creciendo, no decreciendo. Y quizás, ¿cómo puedo celebrar esta Navidad? Celebrémosla así. Maravillémonos del hecho que hace 2000 años, poco más de 2000 años, Dios mismo dejó su trono y se humilló para nacer y para venir y para tomar un cuerpo de hombre frágil y vivir en medio de nosotros. Y maravillémonos en eso, por favor. Número 4, creo yo. Sí. 3 o 4. 3, número 3, es número 4, pero número 3 vamos a decir. Sí, versículo número 19 dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto va de la mano con el anterior, pero saben, yo quiero que por un momentito nos imaginemos nuevamente lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de María. Ella acaba de tener un bebé, ¿sí? Yo no sé cómo es eso, no soy mujer, ¿sí? Pero seguro estaba cansada por el parto, acababa de tener un bebé, ¿sí? Estaba emocionada, se acaba de convertir en madre por primera vez, ¿sí? Y ahora entran extraños, interrumpiendo un momento tan íntimo, tan privado, ¿sí? Diciendo que habían aparecido ángeles en el cielo, hablando del nacimiento de su hijo. Ahora yo me imagino a María diciendo: si a mí un ángel me lo dijo hace 9 meses, no lo he vuelto a ver, pero hace 9 meses un ángel me dijo que mi hijo iba a ser especial. Pero que ángeles se aparezcan extraños en el desierto, madre, o sea, ¿quién va a ser mi hijo? Solo piénsenlo por un momentito. Esta mujer está cansada, está emocionada, y de repente entran estos hombres y de repente se va a preguntar: yo sabía que él era especial, pero ¿quién va a ser? O sea, ¿qué tan especial realmente va a ser? O sea, ¿qué va a hacer este niño? Exactamente, ¿qué va a hacer mi hijo? Y entonces María hace 3 cosas y usa 3 grandes facultades de su ser en este momento. Usa su memoria, su afecto y su constancia. Porque dice que María, número 1, guardaba todas estas cosas, se recordaba de estas cosas, constantemente recordaba lo que el ángel le había dicho, lo que estaba pasando en este momento. Yo me imagino que cuando miraba, como hablábamos la semana pasada, a su hijo colgado en la cruz, ha de haber dicho: pero un ángel me dijo, pero pastores se aparecieron. Ella recordaba esto y lo recordaba y guardaba estas cosas y usaba su afecto, porque dice que lo guardaba en su corazón. Cuando uno guarda algo en su corazón, es algo que uno anhela, es algo que uno está esperando, es algo precioso para uno. Y dice que no guardaba estas cosas en su corazón y después ejercitaba constancia, porque dice que meditaba en ellas constantemente. ¿Sabes qué es lo que yo te quiero motivar a que hagas, y qué es lo que podemos aprender de esto? No dejes nunca de meditar en lo que Dios ha hecho por ti. No olvides sus obras por ti, no olvides sus palabras para ti, no olvides sus promesas para ti. Dios va a cumplir cada promesa que te ha hecho, porque la palabra dice que en Cristo sus promesas dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo celebrar la Navidad? ¿Sabes? Atesora sus promesas, recuerda sus promesas, guárdalas en tu corazón, medita en ellas constantemente. Y miren lo que pasa al final, versículo número 20 dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Ahora, varias cosas aquí, déjenme decirles 2 en particular. Primero, miren cómo dice, y volvieron los pastores. Y volvieron
los pastores. ¿Saben? Estos pastores tuvieron una aparición angelical, fueron a conocer al Salvador, vieron a la madre del Señor Jesucristo y después regresaron a ser pastores de ovejas. Regresaron a ser pastores de ovejas, regresaron a sus trabajos, aunque estos no fueran los más honrosos, aunque estos no fueran los mejor remunerados, aunque estos no fueran los más extravagantes. Ellos regresaron a sus trabajos porque sabes, y esto es algo que tienes que aprender, Dios no necesariamente quiere que dejes de hacer lo que estás haciendo. Él quiere cambiar cómo lo haces, Él quiere cambiar para quién lo haces. Pero en la mayoría de los casos no va a cambiar lo que haces. Y he visto a mesadas personas ahora vivir inconformes con lo que hacen sin darse cuenta que podemos regresar a ser pastores de ovejas, que podemos regresar a hacer lo que sea que Dios te ha llamado a hacer de una manera que honre y glorifique al Señor. No necesitamos ahora un trabajo más vistoso porque hemos conocido al Salvador, no. Tu trabajo, el lugar donde Dios te tiene, es el lugar perfecto para glorificar a Dios de la manera en que Dios te llamó a ti a glorificarlo a Él. Yo te diría, a menos que tengas una absoluta seguridad de que Dios te está pidiendo que cambies algo, no cambies nada. Cambia el cómo lo haces, cambia el para quién lo haces, cambia el por qué lo haces. Pero no tienes que cambiar qué haces. Dios no quiere cambiar lo que haces. Dios quiere cambiar cómo lo haces. Dios quiere cambiar para quién lo haces. Dios quiere, mira, a veces volteamos a ver a algunas personas y pensamos que la gloria de Dios es tanto más grande para con ellos. Déjenme leerles algo que un predicador escribió acerca de esto que me impresionó a mí y espero que hagan ustedes lo mismo que hizo en mí. Este predicador se llamaba Charles Spurgeon, fue un predicador, le llamaban el príncipe de los predicadores. Leerlo es frustrante realmente porque las cosas que Dios le mostraba, glorioso. Sí, y dice así, miren, dice, los pastores, dice, glorificaron a Dios y tú también puedes hacerlo. Recuerda que hay algo en lo que tuvieron preferencia sobre los sabios. Los sabios necesitaron que los guiara una estrella, los pastores no. Los sabios se extraviaron a pesar de la estrella. Se encontraron de pronto en Jerusalén, pero los pastores fueron directamente a Belén. Las mentes sencillas encuentran algunas veces a un Cristo glorificado ahí donde las cabezas instruidas, muy desconcertadas con su tradición, no lo encuentran. Entonces dice, y los pastores regresaron a ser pastores. Y cuando tú te encuentras con el Salvador, yo te diría, ahora regresa a ser administrador, o a ser ingeniero, o a ser arquitecto, o a ser abogado, o a ser ama de casa, o a ser comerciante, o a hacer lo que sea que Dios te llamó a hacer. Pero hazlo ahora, de tal manera que dice, y ellos regresaron, versículo número, ¿qué estábamos? 20, dice, y ellos regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos regresaron y se aseguraron que ahora su profesión hiciera aquello que tú y yo fuimos creados para hacer: glorificar y alabar a Dios. Porque miren, este es el fin último de toda la creación. Ese es el fin último de toda la creación. Y si tú quieres, pastor, ¿cómo puedo celebrar bien la Navidad? Hazlo de esta forma: glorifica y alaba a Dios. Cantemos constantemente delante del Señor, levantemos nuestra voz en adoración. Respondamos ante la venida del Señor de la misma manera que hicieron esos pastores, glorificando y alabando a Dios. Bien, esto es más importante que los regalos, esto es más importante que las celebraciones, esto es más importante aún que las predicaciones. Necesitamos alabar a Dios, necesitamos adorar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios y su venida. Este tiempo, la Navidad, mientras celebramos este tiempo, nos recuerda que Dios nos ha dado muchísimas razones para hacerlo. Bien, alabemos a Dios, ¿saben por qué?
Alabemos a Dios porque nos ha nacido, como decía el ángel, porque os ha nacido hoy. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Alabemos a Dios porque hemos experimentado su perdón y su misericordia. Alabemos a Dios porque lo hemos visto y lo hemos oído. Y saben, cuando tú lo has visto y cuando tú lo has oído, vas a comenzar a descubrir, que es mejor de lo que te habían dicho. ¿Quieres celebrar bien esta Navidad? ¿Quieres celebrarla de una manera que honre a Dios? Comparte el Evangelio con aquellos que no lo conocen. ¿Quieres celebrar bien esta Navidad? No dejes de maravillarte por la obra que Él hizo, por lo que esto significa. ¿Quieres celebrar bien este tiempo? Medita en ello. Espera con expectativa el cumplimiento de lo que Él ha hablado sobre tu vida. ¿Quieres celebrar bien esta Navidad? Usa este tiempo como excusa para adorar al Señor. Y si tú lo haces, y si tú y yo lo hacemos, y todos nosotros le quitamos a la Navidad las luces y los regalos y todo eso, y hacemos estas 4 cosas, el impacto que vamos a tener en aquellos que nos rodean y lo que va a significar en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, va a ser completamente distinto y va a ser mucho mayor que si simplemente pensamos en qué cohetes vamos a comprar. Así que hoy vamos a terminar este tiempo y les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a terminar este tiempo haciendo exactamente lo que los pastores hicieron después de que oyeron lo que el Señor había hecho. Vamos a adorar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Porque hoy, porque hace 2000 años, os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo, que es el que estábamos esperando, que es el Mesías prometido por los siglos, que es aquel que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo y que es Señor. Así que vamos a responder al Señor en adoración por ello. Mientras esta semana yo los motivo a que mediten, como lo hacía María, en estas cosas en su corazón, y preparemos nuestro corazón para celebrar su venida de hoy en 8, adorando al Señor por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Así que Padre, te damos gracias, mi Dios, porque en tu misericordia, mi Dios, tú decidiste revelarte a pastores sencillos que no tenían títulos de teología ni doctorados en qué sé yo, mi Dios. Porque decidiste revelarte al humilde, pero también al sabio. Y los invitaste a que vinieran a conocerte y a verte y a contemplarte. Y hoy, Señor, tú sigues invitando a humildes y a sabios, a ricos y a pobres, a grandes pecadores y a grandes pecadores, a venir a ti, a encontrarte a ti y descubrir en ti a ese Salvador y cambiar, Señor, el temor que muchas veces sentimos de llegar delante de ti por un no temas, por un Salvador. Te adoramos el día de hoy, Padre, y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.